a todos. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Atendamos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. En aquel tiempo, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta, y al volverse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supiesen su madre y José. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y lo buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Por qué me buscaban? ¿No saben que debo estar en lo de mi padre?». Pero ellos no comprendieron las palabras que les dijo. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Hoy celebra la Iglesia, 1 de enero, 2 grandes festividades, 2 misterios. El primero, la fiesta de la circuncisión del Señor. Y el segundo, la fiesta del gran padre de la Iglesia, San Basilio Magno, uno de los 3 capadocios. Pero no son misterios separados, están unidos. Porque Jesús, que se allana a cumplir la ley, que se somete a la ley para transfigurarla y podernos dar la salvación, es enseñado en Basilio, quien nos presenta y nos enseña el misterio de Dios. Entonces, es un acontecimiento que se une y que vamos a mirar un poco. El primer elemento es la circuncisión, que según la ley del pueblo de Israel era el sello en la carne. Dios fue llevando a su pueblo con pactos, alianzas. Y la gran alianza, la alianza del Sinaí, en el cual el convenio es: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Como signo de ese sello, los hombres, a los 8 días de haber nacido, debían ser presentados al templo, y el sacerdote cortaba el prepucio del pene, y así ese sello, ese signo en la carne, era la constancia de la vigencia del pacto entre Dios y los hombres. Esto tenía como signo, más que cortar la carne,
cortar la atadura del ser humano con el pecado, cortar toda esa noción o esa visión nociva que se tenía del mundo y de la vida para dar paso a lo que Dios estaba enseñando. Es un signo de purificación, el cual Jesús no necesitaba, porque Él es igual a nosotros en todo menos en el pecado, pero el cual Él cumple para, en primer lugar, hacerse total y plenamente humano, como cualquier otro miembro de su pueblo, pero sobre todo, para dar a esa ley un sentido trascendente y pleno, una transfiguración de una norma simplemente humana para darle un profundo sentido en el ámbito espiritual, en ese crecimiento en nuestra cercanía a Dios que todos necesitamos. Esa circuncisión, que era hacerse parte de, que era someterse a la ley, es el signo de la humildad plena de Jesús, que vino a vivir toda nuestra condición para luego ofrecernos la nueva condición de la salvación. Qué distinto el día de hoy. El que tiene algún tipo de poder o de prebenda siempre la impone sobre los demás. Como yo soy funcionario de X parte, entonces yo paso por encima, no me someto, no cumplo. Jesús, por el contrario, nos muestra que aunque Él viene a librarnos del yugo de la ley, lo hace desde dentro, porque es desde donde se deben dar los cambios. Si miráramos la historia de la iglesia, miraríamos cómo en muchos momentos la iglesia ha tenido fallas porque es humana y es divina. Pero han aparecido quienes han querido transformarla desde afuera. ¿Y qué han hecho? Han hecho rupturas, produjeron cismas. Muy seguramente si Lutero, en vez de haber querido transformar la iglesia en su momento desde afuera, lo hubiera hecho desde adentro, seguramente habría podido llegar a ser un santo. De igual manera, cuando queremos cambiar al otro, cuando queremos de una manera a veces unitaria, de una manera simplemente personal, querer que todo se acomode a lo que yo pienso, eso solo genera reacciones adversas. El verdadero cambio empieza adentro. La verdadera revolución consiste en revolucionarse uno mismo. Y es lo que Jesús hace. Se mete en la ley para transformarla. Y el Evangelio de hoy entonces empieza a contarnos cómo Él, cumpliendo la ley a los 8 días de su nacimiento, es presentado al templo para la circuncisión. El número 8 no es un número casual. El número 8 es el número de la plenitud en la cabalística numérica de la Biblia. 7 días de la creación y el día que sigue es la plenitud, la totalidad. Por eso el número 8. Muchos padres de la iglesia ven en la circuncisión de Jesús el primer derramamiento de sangre de lo que va a ser la vida completa de Jesús. Con ese primer derramamiento de sangre, la circuncisión, Él llega a purificar la ley, a darle sentido distinto. Y con su derramamiento de sangre en la cruz, nos va a abrir las puertas de la salvación. Entonces siempre Jesús va a ser el Cordero de Dios, el que se ofrece en una forma sacrificial por nosotros. El hecho de que se escoge ese nombre, hoy en los nombres no tiene mucho sentido. Hoy la gente le pone el nombre que oyó en televisión, el que está de moda, el del cantante fulano, no importa que sea un sinvergüenza, no importa que sea una persona sin ningún valor, no importa qué tipo de atrocidades,
por pura eufonía. Le sonó bueno y entonces coloquémoslo. Es angustioso ver cómo a veces a los niños les ponen la marca casi la marca de un tractor, la marca de un paquete de cigarrillos, una cosa extraña, con nombres que no tienen el más mínimo sentido. El nombre en el pueblo de Israel tiene sentido. Jesús no es un nombre humano, es un nombre revelado. Cuando el ángel se le aparece a José, le dice: no tengas reparo en tomar a María tu mujer, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo tú lo llevarás y le pondrás por nombre Jesús, y Yeshua, que significa Dios salva. Eso significa su nombre, haciendo clara su misión. ¿Qué significa nuestro nombre? Por eso en la iglesia es común, pues es la costumbre, cuando alguien se crisma o cuando alguien se bautiza ya mayor, se le coloca el nombre de un santo, al cual lo proponemos como modelo a imitar. Porque lo que carece de sentido se volvió algo que no tenía trascendencia, siendo para nosotros trascendente. ¿Qué habrá más propio que el nombre? ¿Qué habrá más que me identifique en todas las etapas de mi vida, en la vida normal y después de la muerte y todo? El nombre. Pero ese nombre muchas veces, en la mayoría de los casos, no sabemos siquiera qué significa. En la respuesta que Jesús le da a María y a José, cuando angustiado le dicen: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué te quedaste en el templo? Nos tenías sufriendo. Dice: está bien que yo me ocupe de las cosas de mi Padre. Y muestra el claro sentido de misión que Jesús tenía. Tenía claro la razón de ser de su existencia. Qué bueno que usted se preguntara en este instante, pero en serio, ¿qué sentido tiene su vida? ¿Cuál es su misión? ¿Usted vive para qué? Y hay muchos que viven simplemente para esperar que llegue la noche y mañana que vuelva a amanecer. O para reunir con qué comprar más chécheres. O para poder tener un momento de parranda. O para poder darse un goce absolutamente intrascendente. Vive para momentos de alegría, ni siquiera para buscar la felicidad. Porque la felicidad es la consecuencia del logro. No, para vivir un momento de alegría. ¿Qué sentido tiene su existencia? Y si eso lo reflexionáramos, entenderíamos que estamos aquí por una razón. Que Dios a cada uno nos tiene un propósito de vida. Que descubrir ese propósito es darle el verdadero significado a la vida. Si su significado es trabajar y trabajar para comprarse un trapo, para comprarse un chéchere, usted simple y llanamente está perdiendo la vida. Con todo esto, entonces, en este inicio del nuevo año, la Iglesia nos invita a que reflexionemos seriamente, profundamente, en el sentido que yo debo dar a mi existencia y cómo en los propósitos de este nuevo año deben estar claros aquellos elementos que me permitan realizarme, cumplir la misión a mí encomendada. Que el Señor bendiga este año, pero Él siempre lo bendice. Que el Señor nos llene de amor, Él siempre nos ofrece amor. Que el Señor ilumine nuestra mente, Él siempre es iluminación. El trabajo que sigue no es externo, es interno. En la teología le llamamos la sinergia, la sinergasia. Dios pone todo para que yo crezca. Dios pone todo para que yo sea feliz. Dios pone todo para que yo pueda vivir la plenitud de la gracia. Si no se da, no es porque Dios no quiera, es porque yo no he puesto mi parte. Que este año seamos capaces de una manera sinérgica, cooperar con ese plan amoroso que Dios tiene para mí, para crecer, para ser más y mejor persona, pero sobre todo,
para acercarme más a la casa del Padre, que es la razón y la meta de nuestra existencia.